El tema de este día son los cuartiles. Veamos nuestro problema inicial. Al finalizar el año escolar, el profesor cuenta las inasistencias de sus estudiantes y obtiene los siguientes datos. Acá tenemos los datos de las inasistencias de los estudiantes. Veamos cuántos datos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son en total 20 datos. ¿Qué nos piden aquí? Literal A. ¿Cuál es la mediana del conjunto de datos? Literal B. ¿Cuál es la mediana de la mitad del conjunto de datos ordenados de menor a mayor? Y literal C. ¿Cuál es la mediana de la segunda mitad del conjunto de datos ordenados de menor a mayor? Primeramente, lo que nos piden acá es prácticamente ordenar estos datos de menor a mayor. Lo vamos a hacer acá. Ordenando. Tenemos. ¿Cuál es la cantidad menor? Vemos que hay cantidades 15, 13, 8, 9. Tenemos, acá está un 2, pero no hay 1. Entonces, vamos a empezar con el 2. Que según se ve, solo está una vez. Luego, 3, no hay 3. 4, acá hay 1. Y quiero ver, 2 4. Luego no se ven más 4. Escribimos 2, 4, 4. El número 5, aquí está 1, un 5. Un 5. Y veamos los 6. Habrá más de 1, 1. Tenemos 2, 6. 7. Veamos los 7. Hay un 7. Solo un 7. Veamos 8. El 8. Un 8. 2 8. 9. Vamos a ver, número 9. Está acá 1. Solo un 9. Número 10. Un 10. 2 10. Vemos que hay 2 10. Veamos el 11. 1, 2. 2 11. 12. 12. 1, 2. 2 12. 13. 1. 2. 2 13. Y 14 y 15, que hay uno de cada uno. 14, 15. Contemos para estar seguros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Estamos? No se nos quedó ninguno. Vamos a darle respuesta al literal A. ¿Cuál es la mediana del conjunto de datos? Decíamos anteriormente que la mediana para datos simples, como este que está acá, estos son datos simples. Datos agrupados es cuando hay intervalos. Hay intervalos. Acá los datos están de manera simple. Que la mediana se daba entre la mitad del total de datos. Si acá son 20 datos, entonces la mediana está entre 10 y 11, entre el dato 10 y el dato 11. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, entre 9 y 10. Vemos que acá, entre 9 y 10, está la mediana. Acordémonos del cálculo para poder obtenerla. Mediana. Esto es dando respuesta, claro, al literal A. Para calcular la mediana,
la mediana, teníamos el dato inferior, ¿verdad? Más el dato superior, o sea, acá sería en todo caso el 9 que está en la primera mitad y el 10 que está de primero en la segunda mitad de estos datos. Esto dividido entre 2. Sabemos que 9 más 10 es 19. Y tenemos acá, resulta que la mediana es igual a 9.5. Ya dimos respuesta al literal A. Veamos ahora cómo le vamos a dar respuesta al literal B. Que nos pide cuál es la mediana de la mitad del conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Nos están pidiendo la mediana de esta mitad. De esta. Desde aquí hasta acá. Veamos. ¿Dónde queda la mitad aquí? Si son 10 datos, está entre 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, aquí. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está la mitad de estos datos. De esta mitad. Quiere decir que aquí la mediana de esa mitad de datos va a ser igual a... Vemos que tenemos el mismo número, tanto aquí como acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la mediana es 6. Y si lo hacemos, 6 más 6 entre 2, 6 más 6, 12, 12 entre 2 es 6. Nos damos cuenta que esto así es. Porque como tienen número repetido acá, el mismo 6 está aquí, el mismo 6 está aquí, la mediana es eso. Ya dimos respuesta al literal B. Ahora literal C. Vamos aquí lo vamos a hacer. ¿Cuál es la mediana de la segunda mitad del conjunto de datos ordenados de menor a mayor? Ya le sacamos la mediana a la primera mitad. Ahora vamos a sacarle la mediana a la segunda mitad. Tenemos que la segunda mitad ordenada de menor a mayor de forma creciente es esta. Y de igual manera, como hay 10 datos, es la mitad 5. Entonces, entre el dato 5 y 6 está la mediana. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vemos que de igual manera nos da números iguales. Y de por sí decimos, bueno, entonces la mediana es 12. Comprobándolo, 12 más 12, y esto entre 2, 24 entre 2, igual a 12. Tenemos la respuesta de estos 3 literales. Ahora, ¿dónde y cómo entran acá los cuartiles? Si nos fijamos en este ejercicio, hemos hecho prácticamente 4 partes de todos los datos. Primero acá la mitad, de esa mitad se sacó la mitad. De igual manera, de la otra mitad se sacó la mitad. ¿Qué es eso? Son 4 partes. A eso se le llama cuartiles. Para esto hay una serie de porcentajes que significan algo. Analizando ahora la definición de cuartil, tenemos lo siguiente. Los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales o con igual cantidad de datos, ¿verdad? Se conoce como cuartiles. El cuartil 1 concentra el 25%, como veíamos acá. Esto es el 25% de estos datos, de los datos menores a este. El cuartil 2 concentra el 50% de los datos menores a él. Acá. Este es el cuartil 2. Acá tenemos el 50%. El cuartil 3 concentra el 75% de los datos menores a él. Acá. Es decir, que acá tenemos un 25%, un 50%, un 75%. Y obviamente aquí todo es el 100%. ¿Cómo analizaríamos estos resultados aquí?
con este. Por ejemplo, acá, este 6 resultó del cuartil número 1 o 25%. ¿Qué significa esto? Significa que el 25% de los estudiantes del salón tiene a lo sumo 6 inasistencias. Vamos a analizar este 9.5. Este 9.5 nos resultó, mejor dicho, el resultado de la mediana de todos los datos. Es decir, que este 9.5 es el 50%, este es el 25% y este es el 75%. Entonces, este 9.5 o 50% que obtuvimos exactamente de aquí, de 9 más 10 entre 2 igual 9.5, significa que el 50% de los estudiantes, el 50%, tiene a lo sumo 9.5 inasistencias. ¿Qué pasa con el 75%? Que de todos, desde el 100% de los estudiantes, el 75% de ellos tiene a lo sumo 12 inasistencias. Esta es la forma de cómo podemos analizar los cuartiles para esta situación. Veamos ahora este otro ejemplo. Determina los 3 cuartiles de los siguientes datos obtenidos de la cantidad de niños que son matriculados en una escuela de karate. Primeramente, lo que tenemos que hacer es ordenar los datos de forma creciente, es decir, de menor a mayor. Vamos a ordenarlos. Ordenando datos de menor a mayor. Y ahora sí, ya los ordenamos. Vamos a contar cuántos datos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. Aquí estamos viendo de que los datos son impares en comparación con el problema inicial que los datos eran pares. Nada más, para poder encontrar los cuartiles debemos de cerciorarnos que cada división que se haga debe de tener números en partes iguales. Por ejemplo, queremos encontrar el cuartil número 1. Sabemos que el cuartil 1 corresponde al 25%. El cuartil 2 corresponde al 50%. Y por ende el cuartil 3 ya es el 75%. Porque para todo el conjunto de datos hay 4 partes iguales. Para que no nos confundamos, nos vamos a ir primero por la mitad de todo el conjunto de datos. Es decir, vamos a sacar la mediana de todos estos datos. Si son 13 datos, debemos cerciorarnos que quede el mismo número de datos en cada extremo. 13 sería aquí la mitad, 6.5. Es decir que no podemos tener 6 números y la mitad de otro, sino que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a apartar aquí 2, 4, 6 números. Y luego acá 2, 4, 6 números. Si vemos cuando esto se da de tener cantidades impares, no es necesario estar sumando límites inferiores con límites superiores y dividirlo entre 2. Este es el cuartil 2, es el 50%, 6. Luego, ¿qué pasa con la primera mitad? Es decir, con el cuartil 1. Ya tenemos esto apartado aquí, esta mitad y esta otra mitad, teniendo en cuenta que esta es la mediana. Entonces, aquí va a salir el cuartil 1, 25%. ¿Dónde es la mitad aquí? Estamos aquí. Entonces, partiendo de
la mitad de esta mitad, aquí sí vamos a decir 3 más 4 entre 2. ¿Cuánto es eso? 3 más 4 sabemos que es 7. 7 entre 2 es 3.5. Entonces tenemos ya el cuartil 1, el 25%. Ahora para la otra mitad tenemos aquí 6 datos. De la misma manera que la primera mitad. 6 y 6. Entonces vemos aquí, ¿dónde es la mitad? Es aquí. Tenemos aquí entre la mitad a 8 y 9. 8 más 9 entre 2. 8 más 9 es 17. 17 entre 2 es 8.5. Quiere decir que el cuartil número 3, el 75% de esto es igual a 8.5. Es así como se hace cuando tenemos datos impares. La mediana de todo el conjunto de datos es simple y sencillamente el número que está en medio y que me divide en dos partes. Y para las otras dos mitades, entre sí ellas con sus datos iguales, se saca el cuartil 1 y se saca el cuartil 3. Entonces aquí tenemos resuelto este problema. Y esto ha sido todo sobre los cuartiles.